Usted acaba de escuchar, llegó el momento de leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. La columna Leer entre líneas, usted también la puede leer, la puede consultar en uniradioinforma.com. Y a Francisco Ruiz usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Pues ya sorprendido cómo se ha ido este mes. Ya estamos a 30 de agosto, a punto de que se extinga el mes e iniciar el noveno, el mes de la patria. Muy rápido, la verdad que se va el tiempo. Y ahí de bajadita el 2022, así que de hecho ya la planeación en gran parte de las empresas, en los medios, pues ya estamos trabajando en el 2023, literalmente. Oye, Francisco, ¿de qué viene tu participación el día de hoy? Ahora sí que, como siempre te digo, tus títulos siempre son geniales y en esta ocasión también lo es. El Frankenstein Azteca. El Frankenstein Azteca, así es. Pues mira, esta es la tercera de 4 entregas. Recordemos que me comprometí a dedicar por cada semana un texto a cada partido político de oposición que existe en este momento, que se encuentra vigente, y esto de acuerdo con la antigüedad con la que se fundó cada instituto político. En esta ocasión toca el turno al PRD, al Partido de la Revolución Democrática, y fíjate que estaba bastante indeciso al momento de elegir el título. No sabía si titular la columna El ocaso del PRD o el Frankenstein Azteca. Evidentemente triunfó el segundo y ahorita les explicaré el motivo, ¿no? Hablando rápidamente, de una manera muy general, acerca de los antecedentes históricos de este partido político, pues tenemos que remontarnos a 1987, hace 35 años, cuando la disciplina interna y la institucionalidad del PRI no le gustaron a ciertos militantes de aquel partido político, ¿no?, que se convierten en disidentes y que fueron encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Estamos hablando de Porfirio Muñoz Ledo, estamos hablando de el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero enfocándonos en el líder, Cuauhtémoc Cárdenas, para ese entonces ya era un político consumado, era un gran conocedor de las reglas no escritas del partido político más antiguo de México. Ya había hecho una manifestación o había manifestado su inconformidad cuando intentó por primera vez ser gobernador de su estado, pues del bastión de los Cárdenas, que es Michoacán. Sin embargo, Cárdenas se desarrolló en el PRI, prácticamente nació en el PRI, fue senador, fue subsecretario con López Portillo y fue gobernador de Michoacán por el PRI. No obstante, que incluso su padre, Lázaro Cárdenas, fue elegido mediante el tradicional dedazo. En esta ocasión, al no verse favorecido, decidió encabezar a los desertores. Y curiosamente hay varias cosas que unen a Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en esta ocasión me refiero a dos coincidencias muy particulares. La primera, pues así como Cuauhtémoc Cárdenas dejó el PRI por no verse favorecido y crea un partido político, años después Andrés Manuel López Obrador saldría del PRD, del cual también fue fundador, del cual fue presidente nacional, para ir a crear un nuevo partido político que hoy se encuentra en el poder. Ante siquiera la posibilidad, incluso se adelantó a Cárdenas, siquiera la posibilidad de que no le favoreciera la candidatura, con la candidatura presidencial. Y la otra coincidencia es que ambos fueron 3 veces candidatos presidenciales. Hasta el momento, como partido político en lo individual, únicamente ha tenido 2 candidatos a la presidencia de la República, que han sido Cuauhtémoc Cárdenas, en 3 ocasiones, como mencionaba, y Andrés Manuel López Obrador, insisto, desde el punto de vista individual, ¿no? Retomando el desarrollo de este partido político, Cárdenas, en el 88, después de haberse inconformado, acepta la candidatura por parte del Frente Democrático Nacional, que fue integrado por pequeños partidos de oposición, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Socialdemócrata y el Popular Socialista. Sin embargo, bueno,
como sabemos, las elecciones presidenciales de 1988 fueron un proceso bastante cuestionado, dado que bueno, pues, no existía todavía el Instituto Federal Electoral, hoy INE, y el árbitro pues era bastante cuestionable, dado que la Comisión Federal Electoral pues estaba en manos del presidente en turno a través de la Secretaría de Gobernación. Así que pues Cuauhtémoc no logró despachar en Los Pinos. Sin embargo, a la postre dio grandes resultados. ¿Por qué? Bueno, porque se da por primera vez un año posterior, en 1989, la alternancia. Baja California se pinta azul con Ernesto Rufo Appel, y en el 90 va a surgir finalmente el Instituto Federal Electoral, ¿no? Hay ciertos años, debemos de notar que hay ciertos años que han sido bastante radicales en terrenos políticos a nivel nacional. La caída del sistema de 1988, la alternancia en 1989, aunque aquí bien cabe que mencionar que ya se habían dado la alternancia en ayuntamientos. Por ejemplo, en Baja California, particularmente en Ensenada, en 1983 había ganado el candidato del Partido Socialista de México, y ahí se da una primera alternancia, no en la gubernatura, pero sí en un municipio, ¿no? 1994, conocido como el año de la ruptura, el año del magnicidio, de toda esta serie de sucesos que van a impactar hasta nuestros días, la pérdida de la hegemonía priista en el 97, el receso del PRI en la presidencia en el 2000, la apretada diferencia entre los dos candidatos punteros y la presidencia legítima en 2006, y por supuesto el 2018, que es cuando finalmente pues un candidato emanado de una supuesta izquierda llega a la presidencia de la República. Pero, ¿por qué llamarle el Frankenstein azteca? Bueno, porque recordemos que el PRD fue fundado 6 meses después de que Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República, y va a surgir precisamente de una serie de partes, por llamarlo de alguna manera. Sí, se va a integrar por órganos que originalmente eran independientes y van a construir una sola institución, un solo instituto político, que a la postre se va a seguir organizando en partes, las cuales fueron conocidas como las tribus del Sol Azteca, ¿no? Hubo grandes avances, sin duda alguna, sí hubo grandes contribuciones. El solo hecho de que hoy Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México es prueba de ello, ¿no? En fin, no hay que dejar de lado también que esta semana estaremos siendo testigos de cómo el presidente de la República entrega su cuarto informe de gobierno. Hay que estar atentos, aunque como él diría, seguramente no se presentará en la que para él no es la máxima tribuna del país, dado que pues desde ya hace bastantes años se está entregando a través del secretario de Gobernación. Lo curioso es que en este gobierno de austeridad franciscana, muy seguramente Andrés Manuel López Obrador dará un discurso en medio de fanfarrias y salamería. Pues yo no esperaré otra cosa, digo, y bueno, finalmente es imposible hablar del PRD sin mencionar a López Obrador y viceversa, ¿no, Francisco? Digo, finalmente es todo esto que nos comentas y que nos acabas de recapitular, si lo traemos a la actualidad y vemos cómo estas tribus se canibalizaron y destruyeron al partido y lo dejaron en ruinas, y muchos de repente ya ves que hasta se preguntan, ¿ay, de verdad todavía existe el PRD? Pues, ¿cuántos años se tardaron más o menos en autodestruirse, Francisco? Versus estas situaciones que vemos en muy corto tiempo, pues muy calcadas, perdón que lo diga, y porque también hay morenistas que tienen todo mi respeto, pero que estamos viendo muy calcadas, por ejemplo, ahora en Morena, ¿no? Definitivamente. Recordemos algo muy importante, David. Morena es pues digamos otro Frankenstein también, porque sí, evidentemente los primeros que fundan Morena van a ser aquellos desertores del PRD, pero hoy en día pues vemos a quienes fueron activos del PAN, quienes fueron activos del PRI, entonces también tiene la influencia de diferentes corrientes ideológicas, si es que podríamos todavía hablar de corrientes ideológicas. Y bueno, como bien señalas, este partido político
político está viendo su ocaso, porque bueno, a pesar de que tuvo varias gubernaturas, se queda ya sin ninguna, ha perdido Quintana Roo, y está viendo su ocaso. Por ejemplo, Baja California ya perdió su registro como un partido local, ya no recibe prerrogativas en el Estado, aunque conserva a nivel nacional. Habrá que ver si después de estos 33 años logra permanecer con vida este instituto político. Oye, Francisco, pues muchísimas gracias. ¿Cuál nos quedaría pendiente entonces? Pues nos queda nada más Movimiento Ciudadano, que es el único partido nacional. Ese también va a estar buenísimo. Habrá que hablar de ese, por supuesto, también. La próxima semana estaremos reflexionando sobre este partido político, que no es tan nuevo como muchos podrían pensar. Francisco, te agradezco enormemente. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas una excelente semana. Buenos días. Buen día. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra además a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.